Y este es mi pacto contigo. Serás padre de multitud de naciones, de pueblos, y no serás más llamado Abraham, sino que tu nombre será Abraham, porque yo te haré padre de multitud de naciones. Te haré fecundo en gran manera, y de ti haré naciones, y de tus lomos saldrán reyes. Y estableceré mi pacto contigo y con tu descendencia, Abraham, después de ti, por todas tus generaciones, por pacto eterno. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Bereshit, Génesis, capítulo 12 y capítulo 17. Realmente uno de los momentos más sublimes de la historia de esta humanidad tiene que ver con este momento, ¿no? Con este preciso momento en el cual el Eterno, Elohim, el Dios de Israel, establece un pacto sempiterno, un pacto perpetuo con su amigo, con su siervo Abraham. Y le promete hacerlo padre de multitud de naciones, de multitud de pueblos. Pero cuánto a lo largo del tiempo se ha manipulado y torcido este pasaje, fundamentalmente por el cristianismo, para llevar adelante propósitos tales como conquistar las naciones para Cristo. Nada más torcido, errado y alejado de la verdad. Pero ¿de qué naciones la Escritura nos habla? ¿De qué naciones Elohim nos habla? ¿De qué naciones Abraham será padre? Padre de multitud de naciones. Y para poder entender y conocer este misterio, tenemos que hacer un breve repaso sobre esta bendición, sobre este pacto sempiterno, perpetuo, de Elohim, de Yahweh, para con Abraham y sus descendientes. Y tenemos que ir viendo cómo la promesa va pasando, ¿sí?, de Abraham hacia su hijo, hacia su nieto y hacia su bisnieto, ¿sí? Y cómo hasta el día de hoy ese pacto, esa promesa tiene veraz cumplimiento en todos aquellos que han sido llamados a esta restauración en medio de las naciones, a esta restauración final, y que son parte del remanente de Jacob, del remanente de Israel en las naciones. Bereshit, Génesis, capítulo 26, versos 3 al 5. Yo estaré contigo, Isaac, y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, y confirmaré el juramento que hice a Abraham, tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones, atención, de la tierra serán benditas en tu simiente, por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Vemos aquí la bendición de Elohim también para con Isaac, ¿sí?, confirmando una vez más el juramento y el pacto que había hecho a Abraham su padre. Bereshit, Génesis, capítulo 28, verso 3. Aquí podemos ver la bendición de Isaac, ¿sí?, a Jacob. Y el Elohim omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos. Una vez más, la promesa, el pacto sempiterno, multitud de naciones, Israel.
Bereshit, capítulo 35, verso 11, aquí vemos la promesa nuevamente de Elohim a Jacob. Sé fecundo y multiplícate. Una nación, Judá, y una multitud de naciones, atención, la casa de Israel, Efraín, vendrán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. El profeta Jeremías también nos habla de este misterio en el capítulo 31, en el verso 7. Regocijaos en Jacob, con alegría, y dad voces de júbilo a la cabeza de naciones. Haced oír, alabad y decid, oh Yahweh, salva a tu pueblo, al remanente de Israel. Fíjense qué interesante cómo Jeremías, en este capítulo, recalca, ¿sí?, que debemos dar voces de júbilo a la cabeza de naciones. ¿Y quién es la cabeza de naciones? Génesis, capítulo 49, verso 22. Rama fructífera es Yosef. Génesis 49, verso 26. Hasta el término de los collados, es decir, los 4 extremos de la tierra, serán sobre la cabeza de Yosef. ¿Sí? Yosef, la plenitud de Israel, de Jacob, en las naciones, la plenitud de los gentiles. Es decir, la cabeza de naciones de la cual nos habla Jeremías en el capítulo 31. Génesis, capítulo 48, verso 19, vemos la bendición de Jacob para con los hijos de Yosef. Pero su hermano menor, Efraín, casa de Israel, será aún más importante que Manasés, y su descendencia, sus descendientes, darán origen a muchos pueblos, a muchas naciones, a muchos pueblos en la gentilidad. Mateo, capítulo 12, verso 18. Y a las naciones, Yeshua proclamará justicia a los pueblos, a los descendientes de Jacob, a la plenitud de los gentiles. Isaías, el profeta, en su capítulo 61, verso 9, nos dice lo siguiente: y la descendencia de ellos, de Israel, será conocida entre las naciones, y sus renuevos, sus hijos, en medio de los pueblos. Todos aquellos que los vieren reconocerán que son linaje bendito de Yahweh, ¿sí? Israel, el pueblo de la promesa, un linaje Kadosh, un linaje escogido. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9. Vosotros, Israel, sois linaje escogido, real sacerdocio, pueblo adquirido por Elohim. Isaías, capítulo 54, verso 3. Y tu descendencia, Israel, heredará naciones, heredará pueblos, y habitará las ciudades asoladas. La plenitud de gentiles, nuevamente. Mas dejaré un resto, de modo que tengáis entre las naciones un resto de Israel, algunos que escapen de la espada cuando sean esparcidos por las tierras. Ezequiel, capítulo 6, verso 8. Y un remanente volverá, un remanente de Jacob volverá al Elohim poderoso. Isaías, capítulo 10, verso 21. En este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia, por elección, un remanente de Israel en la gentilidad, una plenitud de naciones, la plenitud de Jacob. Zacarías, el profeta, también nos habla al respecto, capítulo 10, versos 7 al 9. Yo
Los llamaré con un silbido y los reuniré, porque los he redimido, y serán multiplicados tanto como fueron antes. Bien que los esparciré entre los pueblos, entre las naciones a Israel, aún en lejanos países se acordarán de mí y vivirán con sus hijos y volverán. Mi pacto es contigo y serás padre de multitud de naciones, Abraham, y no serás más llamado Abraham, sino que tu nombre será Abraham, porque yo te haré padre de multitud de pueblos. Te haré fecundo en gran manera, y de ti haré naciones, y de ti saldrán reyes. Y estableceré este pacto contigo y con tus descendientes después de ti, por estatuto perpetuo, por todas sus generaciones. Hechos, capítulo 3, verso 25. Vosotros, Israel, sois los hijos de los profetas y del pacto que Elohim hizo con vuestros padres, atención, Abraham, Isaac y Jacob. Al decir Abraham, y en tu simiente, Yeshua, serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Qué familias? Las familias de Israel, la plenitud de naciones, de pueblos, ¿sí? Los descendientes de Joseph, las naciones de Abraham, los hijos de los profetas. Primera de Crónicas, capítulo 16, del 13 al 17. Elohim hace memoria de su pacto perpetuamente y de la palabra que él mandó para 1000 generaciones, del pacto que concertó con Abraham y de su juramento a Isaac, el cual confirmó a Jacob por estatuto y a Israel por pacto sempiterno, por pacto perpetuo. Y lo llevó afuera y le dijo: ahora mira el cielo y cuenta las estrellas, Abraham, si te es posible contarlas. Y le dijo: así será tu descendencia, porque te haré padre de multitud de naciones, de pueblos, de todas las familias de la tierra, de las familias de Israel en las naciones. Abraham será padre de una multitud de pueblos, de una multitud de naciones, así como la llama el Eterno, Elohim, y una multitud de descendientes allí en medio de naciones gentiles, en medio de pueblos que no lo conocen. Pero el Eterno los hará volver, los hará retornar de la cautividad, de la dispersión, y en este tiempo podemos ver cómo esa promesa se está llevando adelante en aquellos que han escuchado la voz del Mesías, han reconocido su voz y tienen nuevamente la posibilidad de volver a la ciudadanía de Israel. Y el término naciones, el término nación, no tiene que ver específicamente con países, con estados, sino precisamente con un pueblo, ¿sí? Un pueblo que el Eterno tomó y toma durante este tiempo de en medio de las naciones para hacerlo Kadosh, para hacerlo un pueblo santo para sí. Devarim, Deuteronomio capítulo 7, verso 6. Porque tú eres pueblo Kadosh, pueblo santo para Adonai, tu Elohim. Y Él te ha escogido para ser una nación, un pueblo suyo de en medio de los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Éxodo capítulo 19, verso 6. Y ustedes serán para mí un reino de Kohanim, sacerdotes, y una nación Kadosh.
estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Isaías, capítulo 62, verso 12. Y los llamarán pueblo, Kadosh, nación santa, redimidos de Adonai. Y a ti te llamarán buscada, ciudad no desamparada, no abandonada. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9. Porque ustedes son linaje, cera escogida, nación Kadosh, nación santa, pueblo adquirido para la posesión de Elohim. Cuentan las estrellas, Abraham, porque así serán tus descendientes, las familias de Israel en medio de las naciones, y en tu simiente serán benditas. וכל האימהות הלוחשות את הברכה, כל דממה דקה עולה מן השמיים ושם